Voy a leer uno de los tantos textos que los ministros cristianos usaremos ahora con motivo de la fiesta navideña para evocar lo que fuera la primera Navidad en el mundo. En este caso voy a hacer cita de el profeta Isaías cuando anuncia que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo que luego sigue diciendo es que a partir de la presencia de este niño habrá un mundo con mayor justicia. Reitero, quienes estamos acostumbrados a leer la Biblia tenemos una clara comprensión y podemos interpretar debidamente lo que está aquí expresado. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no están habituadas al mensaje bíblico, a la comprensión de la teología bíblica? Van a tener serias dificultades, que es lo que está sucediendo en este tiempo, especialmente en el Uruguay. Yo nací en el Uruguay, crecí en el Uruguay, vivo en el Uruguay, por demás está decir que estoy muy complacido por ello, pero tiene su peculiaridad en el sentido que, por ser un país laico, no se ha abordado el tema de la deidad como nos hubiera gustado que se hiciera. Siendo niño pasé por la escuela primaria sin que nadie, por lo menos las personas más importantes de mi vida, pudieran hablar de Dios. Lo mismo pasa en la secundaria y lo mismo pasó en las aulas universitarias. Leí hace poco la biografía de uno de los uruguayos más relevantes que ha tenido el siglo XX y el siglo XXI, todavía vive, y en el cual yo estaba observando en cada uno de los ambientes donde él frecuentaba, tampoco se hablaba de Dios. Y como que esto es una situación compleja para los que vivimos en la interna, pero que también define nuestras actitudes en la vida. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el mensaje navideño que voy a dar en esta ocasión. La vida tiene sus vicisitudes, tiene sus circunstancias. Y los uruguayos hemos aprendido que no podemos esperar de nadie soluciones si no las encaramos por nosotros mismos. Sería imposible para un uruguayo que fabricara, por ejemplo, el concepto de Superman. ¿Qué es Superman? Superman es alguien que, ante las situaciones complejas que vivimos los seres humanos y que no las podemos resolver por nosotros mismos, creamos en la ficción un personaje que nos ayude a creer que la justicia es posible, que las cosas se van a solucionar. Reitero, eso pudo haber emergido en otras sociedades, pero no en la uruguaya, precisamente porque nosotros nos hemos valido desde nuestra más tierna infancia a creer que debemos vivir la vida prescindiendo de Dios y no teniendo más recursos que los nuestros. En cambio, cuando se produce la primera Navidad, la sociedad era extremadamente religiosa. En primer lugar, el pueblo en el que nace el niño era el pueblo de Israel, en el cual tenían por generaciones un adoctrinamiento y una religión que estaba muy bien concebida, tenían la ley que Dios les había dado, pero que sin embargo, por diversas interpretaciones nocivas, tendenciosas, algunas con ánimo de lucro, imposibilitaban a que la gente pudiera tener un acceso directo a Dios por la confusión religiosa que había y que en el día de hoy también sigue. Los otros pueblos que no eran el pueblo de Israel también les pasaba lo mismo. O sea, estoy haciendo un contraste, una sociedad irreligiosa como la nuestra con una sociedad tremendamente, con mucha religión, con mucha estructura religiosa, que es cuando llega el Señor Jesús. Ni una ni otra tienen un conocimiento cabal de ese acontecimiento tan importante que nosotros le llamamos Navidad, que no es nada más ni nada menos que el nacimiento de este niño que el profeta Isaías había anunciado. Desde mi subjetividad yo comienzo a comprender el mensaje de la Navidad. En febrero de 1971 yo tomo conciencia de Dios. Pasé muchos años ignorándolo, siendo indiferente y no sabiendo que podía establecer un vínculo con Él.
Sucede que cuando tomo conciencia de Dios, comienzo a tomar conciencia del mensaje que me estaba dando Él, que era un mensaje de salvación. Cuando me hablan de salvación, entonces, por contraste, yo empiezo a pensar en estar perdido, ¿no? El que necesita ser salvado es porque está perdido. Y entonces ahí comencé a tomar un diagnóstico, partiendo desde mi persona, pasando por todo el mundo. Estábamos perdidos. Y no creamos desde la ficción un personaje que pudiera salvarnos. Las ideologías han intentado eso, sino que a través del relato bíblico entendí que era posible acceder a Dios, que era posible esto de la salvación, porque al fin y al cabo, cuando nace el niño, dice que su nombre iba a ser Salvador. Entonces, cuando tomo conciencia de eso, me acerco a Dios en calidad de salvación, ahí tomé conciencia de la perdición en la que yo estaba viviendo. Y ahí me di cuenta que la situación de la espiritualidad de todo el mundo, de una sociedad que prescinde de Dios como la nuestra, o una sociedad altamente religiosa, como era la sociedad judía cuando Jesús aparece, les pasaba lo mismo. Estaban distantes de Dios, lejanos de Dios, en una situación de perdición. El mensaje que se nos da a través de la primera Navidad y por evocar de todas las Navidades es que el nombre de ese niño iba a ser Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando conozco a Dios lo hago desde una situación de agnosticismo profundo. Concebir la posibilidad de que Dios pudiera estar interesado en mi persona y el mundo me resultaba muy extraña, como un ataque a mi cordura, pero lo fui entendiendo. Y cuando se produce ese encuentro con Dios, entonces comienzo a desarrollar todo lo que tiene que ver con lo que los cristianos llamamos la fe, que la fe es un elemento de nuestra intelectualidad, pero que viene ahora a estar dirigida por Dios para poder entender que aquello que Isaías anunció hace miles de años atrás se concretó en el nacimiento de ese niño que nosotros llamamos Jesús, que llamamos Emmanuel, que nació según nuestro calendario en el año 1 después de Cristo, y que hoy está afectando la vida de miles y de millones de seres humanos. Creo que no podemos perder de vista este mensaje, porque hoy lo que concebimos como Navidad puede ser algo muy incongruente. Al relato bíblico lo han dejado de lado, hay una religiosidad popular que está hablando de turrones, de burritos, de nieve, de Papá Noel, cosas que son todas extrañas al mensaje bíblico, y que esto ha sido sobredimensionado por el mundo comercial, que se vale de este tipo de sucesos para ventas, ¿no? Y entonces más desdibuja el verdadero sentido de la Navidad. Me contaban hace unos días unos amigos que en el Japón descubrieron la posibilidad de hacer negocio con la Navidad, así como nosotros hacemos con la Navidad y con el Halloween, dos fiestas totalmente contrarias una a la otra. En el Japón, como no estaban muy entendidos de lo que significaba la Navidad, terminaron crucificando a un Papá Noel, y ahí empezaron a vender productos que tenían que ver con la Navidad. En fin, es muy grosero el mensaje que hoy se está dando de todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por eso yo hablaba de la sociedad uruguaya, que puede estar entendiendo que es un mensaje muy incoherente, y ciertamente es así. Pero quienes conocemos la Biblia sabemos que el verdadero sentido de la Navidad va por el hecho de que Dios se acerca a los seres humanos y nos ofrece una salvación que puede ser muy real y de mucho beneficio para todos nosotros.